Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos otra vez aquí sentados en la silla del juzgado. Y sí, así es como me siento a veces cuando hablo de un tema como oradora de la moralidad. Es una autocrítica. Bien, a lo que estamos. Seguramente reconocerás estos dibujos animados de grandes compañías televisivas. Y muy probablemente habrás visto esta imagen que se viralizó hace tiempo en internet. A este estilo se lo apodó peyorativamente como CalArts. Esta denominación surgió como la abreviatura del Instituto de Artes de California, fundada en 1961 por uno de los grandes precursores de la animación, Walt Disney y su hermano Roy. El término peyorativo del CalArt fue acuñado por John Kricfalusi, que vamos a decirle mejor John K para que sea más fácil, y es conocido como el peor crítico de dibujos animados, creador de la famosa serie Ren y Stimpy. Él tenía un blog en el que escribía sobre sus opiniones del mundo de la animación y en una de estas habla sobre el CalArt, diciendo que los estudiantes de este instituto simplemente seguían el estilo de las grandes compañías y que dejaban todo su ingenio creativo e individual, algo así como un lavado de cerebro que terminaba siendo prácticamente una copia y un estilo genérico. Bien, no podemos negar que comparten muchas características entre sí. De hecho, también se los apoda como la animación de línea fina o más famoso el sonrisa de frijol o sonrisa de gusano. Y sí, de hecho la mayoría se caracteriza por tener líneas finas, colores puros y diseños simples. He estado leyendo noticias y páginas web acerca del tema y hay un artículo muy interesante que les podría interesar a ustedes. Dejo todas las referencias en la descripción del video. Y es que ocurrió una fuerte polémica en torno a un lanzamiento de una serie animada. Estoy hablando de, entre comillas, el remake de The Thundercats, que sería transmitida por Cartoon Network en 2018. Y esta sería la que reutilizaría los personajes de la serie animada de los años 80 del mismo nombre. Y es que esta fue fuertemente criticada y fue denominada dentro de los estilos de animación del CalArt. Las críticas iban a que esta no respetaba el aspecto original de la serie, la seriedad de la serie, adoptaban un diseño muy simplón, carente de originalidad, una copia más de series animadas actuales. De aquí salió una publicación que me causó mucha gracia, que compara los dibujos de antes y los de ahora, viéndolo desde esta perspectiva. ¿Te sigue pareciendo que el estilo de animación actual es poco original? Yo claramente veo un diseño distintivo para cada personaje. Pero antes de seguir profundizando en el tema, quise hacer una prueba. Mi papá de pequeño veía esta serie de Thundercats, por lo que quiero ver qué opina de este cambio de diseño. Desde ya no se lo vayan a tomar a mal y vamos a ver, ¿apelará a la nostalgia? Pero ya está grabando, no, pará. Bueno, ni veces. ¿Qué te pareció el nuevo diseño de los personajes? El nuevo diseño me parece que es atractivo porque responde a la misma lógica de otros dibujos animados de Cartoon Network, pero me parece que es quizás atractivo solo para la nueva generación de niños pequeños. No es para nada llamativo para aquellas generaciones que vivieron o vieron la serie original de Thundercats. ¿Crees que la original es mejor que esta? Sí, es mucho mejor en el sentido de que el tipo de animación era un tanto más realista porque además apelaba a cierta lógica de valores en la cual había luchas, una clara lucha entre el bien y el mal que no se ve en esta nueva serie, en la cual se recurre quizás al humor más burdo, más básico del tipo de humor norteamericano, que es recurrir al chiste fácil, a lo que saben que funciona y da gracia. ¿Qué opinás sobre las críticas que le hicieron a la serie por gente que se aferraba a la nostalgia y no dejaba que las nuevas generaciones vean este Thundercats? Las críticas siempre que haya algo nuevo van a existir y no está mal que se critique porque en base a eso se puede mejorar o darle más promoción a un producto. Pienso que están bien las críticas, pero que también está bien hacer algo nuevo porque se llama la atención de las nuevas generaciones. Son experiencias que no son transferibles, no podemos pretender que las nuevas generaciones miren o les gusten las mismas cosas que nos gustaban a nosotros. Bien, saludo para el canal. Un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte para el canal, para todos los que hacen el canal, así que Chevy, vamos adelante. Y bueno, fin del experimento. Y ya que tuvimos desde la mirada de alguien que vio la serie, la vamos a dar desde la mirada de alguien que no la vio. Y con esto voy a darme pie a mi opinión. Necesito inevitablemente asociarlo a mi carrera a la arquitectura, que actualmente sufre algo parecido a la animación actual. Me voy a respaldar en una frase dicha por el famosísimo arquitecto Mies van der Rohe, en la que dice: la arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio. Yo la voy a reconvertir a mi conveniencia y la voy a transformar a el arte es la voluntad de su época traducida en el lienzo. O algo así. ¿Qué quiero decir?
El mundo de hoy en día está conformado muy distintamente a años atrás. No podemos seguir con los recursos que se usaban en el pasado porque estos cambiaron. Muchas veces se critica la arquitectura actual por no tener alma o no generar lo que se generaba siglos atrás con grandes monumentos o obras renacentistas. Y es que hoy el mundo demanda otra cosa. Si por ejemplo hay guerra, la arquitectura se verá reflejada en eso con el brutalismo. Lo mismo pasa con todas las ramas del arte. Las grandes obras reflejan su tiempo, el Tsietke. ¿Qué es lo que demanda hoy el público de la animación? Velocidad. Necesitan consumir. El consumo es la base de todo, la base del mundo hoy en día. En una era de lo inmediato, de lo efímero, no conviene la lentitud, que sea accesible. Eso no significa que todo está perdido y que ya no haya importancia en el diseño. No. Significa que hay otras formas de expresarse. Uno busca que con las limitaciones que en el mundo real existen, siempre hay limitaciones, debemos adaptarnos y generar algo distintivo y creativo, pero dentro de estas limitaciones. Que sea simple no significa que sea algo malo. Al contrario, ¿no conocen la famosa frase del arquitecto ya mencionado Mies van der Rohe, menos es más? Toda la historia y todos los cambios se dieron por algo. Cosas que antes funcionaban, hoy no. Lo viejo funciona, tal vez no aplique para todo. Lo mismo pasa, en el mundo de la animación. Y es que no es tan fácil como parece. La creación de cada personaje es única y busca competir en el mundo de la televisión o servicios de streaming que hoy en día es muy demandante. Imagínate que no es tan fácil como agarrar y decir, diseño un personaje súper elaborado y genial, realista, que tenga que pin, que pum, que pam. No, uno debe acoplarse a estos límites del mundo real. Y aún con los límites que existen, crear un buen diseño que refleje lo que tenga que transmitir realmente es algo complicado. En una de las páginas que dije encontramos esta pirámide que creó un usuario, el creador de este blog, y en esta imagen explica por qué la animación del CalArt tiene un balance en sus características, donde crea ese balance entre costo, calidad y tiempo. Si nos detenemos a observar las obras, veremos que este estilo, el CalArt, no es tan genérico como verdaderamente nos quieren hacer creer y que tiene cada uno su propia individualidad. Lo vemos en la atmósfera que conectan los fondos de Steven Universe y su paleta de colores tocando lo sensitivo y con un enfoque emocional. La variedad de texturas y personajes en Gumball, ese ambiente cómico y humorístico en el que se enfoca la serie, el aura misteriosa de Gravity Falls, lo barrial y cálido de Clarence, lo mágico de Star versus la fuerza del mal, lo profundo que puede llegar a ser Hora de Aventura, y cada serie está bien pensada, tienen cada uno una realidad totalmente distinta. De hecho, te podría poner la sombra o la silueta del personaje y lo diferenciarías con facilidad. Entonces, siguiendo con el título, ¿el CalArt debe desaparecer? Sí. El término peyorativo debe desaparecer. ¿Por qué? Porque CalArt no es igual a mala calidad. El CalArt es todo menos eso. Es el producto de mentes que buscaron una solución a los problemas que hoy el público demanda, sin quitarle el mensaje que cada serie quiere transmitir. Y ahora, para terminar, les dejo esta frase: realmente menos es más, o su contraparte del arquitecto Venturi, menos es aburrido. Y díganme en los comentarios si están de acuerdo. ¡Chao!